Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Se fue a pasear, profe? No, ¿Y eso? ¿Por qué? porque estamos en pandemia y la Ah, idea es no salir. los otros no fueron todos a pasear. Y ¿Y a dónde fue a pasear, Andrés? yo, no, yo no fui. Estamos en pandemia, dijo usted. Dijo que sí salió, pero no dice a dónde tan No, chévere. no, no, no. O sea, que los profesores, los otros, No sé. salieron. Yo no sé si salieron a pasear. No, Pero bueno, fueron todos. ¿todos se fueron a pasear? Uy, chanfle. Menos usted. No, pues yo sí, no, la verdad estoy cuidando las cosas ahí. Mejor cuidarse en salud. Sí. Después, coronavirus y se muere. No, pues puede que uno no se muera, pero pues igual. Estar enfermo no es que sea muy chévere. No, se me perdió el cuaderno. ¿Se le perdió luego qué? ¿Luego salió de la casa o qué? ¿Se lo llevó? ¿Qué? ¿Para que se le perdiera? No, pero es el único que no tengo. Ay, carajo, pobrecito. Bueno, o coja otro, escriba en otro lado. Eso, con lo inglés lo mismo. No sé qué pasó con ese cuaderno. No, 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 no. ¿Qué tal eso? Se les perdieron los cuadernos que precisamente tenían trabajo, yo creo. Nada, Sí. es que es relajado. Ajá, Preciso. Sí. precisito, digo. Listo. Para empezar, entonces vamos a aprender Va las al baño. camaritas. Yo creo que ya se les quitó ya un poco más la cuestión del miedo. ¿Listo? Ya estamos ahí. Ush, no todos. Parece que en las vacaciones también se les dañó la cámara o qué. Bueno, ya vamos dos. Y el resto. O tres. Y el resto. ¿Solucionaron? ¿O todavía no? Las vacaciones peor. Listo. Mientras terminan de prender las cámaras, mientras les carga, entonces, ¿me recuerdan en qué quedamos antes de salir de vacaciones? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos viendo? Uf, pero no todos a la vez. Entonces las líneas de sumas y restas. Estábamos viendo sumas y restas de qué. Números más o menos. ¿Números imaginarios? Bueno, ¿será que solamente números imaginarios? Y números complejos, algo así. Números complejos. Ajá. Bueno, bien. Entonces, ya en un momento, en algunos talleres, a comienzo de los talleres de esta fase, vimos números imaginarios, vimos cómo se sumaban, restaban, multiplicaban, dividían, y ya pasamos a construir números complejos, ¿cierto? Que era la combinación de un número real y un número imaginario, ¿sí? Y, Samuel tendiendo la cama. bueno, Samuel no se había arreglado todavía. Estaba durmiendo. Dejémoslo ahí. De la cama, Barry. Está haciendo oficio mientras trabaja. Listo, bien. Eh, entonces, digamos en que un número complejo es la suma o resta entre un número imaginario y un número real, ¿cierto?
¿Cómo se ubicaba o cómo se representaba un número complejo? ¿Dónde lo podemos representar? ¿O cómo se puede representar? ¿Alguien recuerda? Uy, uy, uy. ¿Cómo se puede qué, profe? Representar. Es con una I, ¿no? ¿La I que representa? Bueno, una I. De imaginario. Listo, entonces la I representa imaginario, sí señora, tienes toda la razón. ¿Qué más debe tener un número complejo? Complejo, aparte de la I. Uy, no, se les borró el cassette. Una semana y se les borró el cassette. Bueno, revisa ahí los apuntes, lo que ha escrito, lo que ha hecho. Mm. Es que me perdió el No caso. escribo nada. Ah, jue madre. Vaya problema, vaya problema. Veo los videos, profe. No, pero no. Es que para ponernos a ver todo el video de la clase pasada para poder hablar de para esta clase, ¿no? La idea es que tengan ahí los apuntes, que recuerden. ¿Qué recuerdan? O la unidad, si la tiene a la mano, por ahí debe haber algún ejemplo de número complejo, de alguna vaina que tenga que ver con eso. No, tampoco. Uy, no. Estamos mal. Bueno, ya Sandy nos dijo, tiene que ver con una I, apareció una I. ¿Qué más aparece por ahí? ¿Qué más aparece? ¿Qué más aparece? No, muchachos, ¿pero qué? Números. ¿Números? Bueno, ¿qué tipo de números? Eh, Reales. Listo. Ah, bueno, por ahí María Camila dijo la suma de un imaginario y un real. Listo. El imaginario, ¿cómo distinguimos al imaginario del real? Que es como lo que nos lleva ahí a El entender que imaginario tiene la I. eso. Muy bien. Entonces Andrés. ahí complementamos con lo que dijo Sandy, Andrés y Camila. Entonces, la parte imaginaria es la que va acompañada de la I y la parte real es la que no. Listo. Y debe haber una suma o una resta. O sea, debe haber una operación de suma o una de resta. Listo. Y ahí ya está construido nuestro número complejo. ¿En dónde lo estaban representando? Aparte de ya saber cómo escribirlo. ¿Dónde lo estaban poniendo? ¿Dónde se podía poner El ese? plano. ¿En dónde? El plano. En el plano cartesiano. ¿Alguien recuerda cómo lo hacían? Obvio. Bueno, obvio sí, pero ¿cómo? ¿Cómo era? Cruz. Recordemos. Una cruz con números negativos, imaginarios, negativos reales, reales, imaginarios. Bueno, una cruz, o sea, hay una cruz. Una cruz. ¿Y en esa cruz qué? ¿Qué hay en esa cruz? ¿Qué Está dice Jesús. Andrés? Números. Ah, no, pero ya nos pasamos del plano cartesiano a otro lado. Verticalmente son los números imaginarios y horizontalmente son los números normales, los reales. Listo, entonces en el eje X, que es el horizontal, están los reales, en el eje Y, que son los imaginarios, o el eje vertical están los imaginarios. Bien, entonces ya hay claridades. Entonces, eso significa que cada vez que yo ponga un punto en el plano cartesiano, cuando tenga esa representación, ¿qué estoy ubicando? ¿Un número qué? ¿En dónde? Si yo ubico un punto en el plano cartesiano, teniendo en cuenta lo que acaban de decir, que X es reales y Y es imaginario, ¿qué estoy ubicando? ¿Qué ubico? Si yo ubico un punto en ese plano cartesiano. Uy, los corché. Por ahí, Está sacar una fácil. mano. Por la... Sí. Está sencillo, está sencillo. Encontramos un... Apago el micrófono. ¿Qué, Andrés? No sé, No, pero eso es para todos, para todos. ¿Qué se ubica? punto Si ya. imaginario. ¿Un número qué? No sé. Oh, pero ¿cómo así? ¿De qué estábamos hablando entonces?
¿Qué estaban ubicando? Cuando llegamos al plano cartesiano, ¿qué era lo que estábamos ubicando? Número 2. ¿Un número qué? Números imaginarios. Sí, ¿Imaginario será? ¿Solamente el imaginario? ¿Complejos? complejos. Lejos de eso. Ah, entonces lo que hago es, Muy cada punto es un número complejo. Entonces, cada punto en el plano cartesiano es un número complejo. Listo, ya. Eso era. Muy bien. Entonces, ya, ahí está. Los números complejos. Se pueden ubicar en el plano cartesiano, se representan por una suma y una resta entre un número real y un número imaginario. Listo. 5 en el examen. Y estábamos viendo la suma y la resta, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo es la suma y la resta? ¿O hay preguntas, dudas, inquietudes de cómo se suman, cómo se restan? La resta. ¿Es real o después la imaginaria? ¿Cómo, Sandy? Si no- es que no me acuerdo bien, pero si no estoy mal, primero se hace la parte imaginaria y después la parte real. Sí, tiene toda la razón. Entonces, se deben sumar cada parte con cada parte. Entonces, lo imaginario con lo imaginario y lo real con lo real. Y viceversa. Listo. Por acá están escribiendo en el chat, no sé qué están escribiendo. Ah, bueno, por ahí están diciendo que había tarea. Ya vamos a pasar a contar la tarea. Pero estamos haciendo el recorderis. Aparte de lo que ya dijo Sandy, de sumar real con real, imaginario con imaginario, ¿alguien más recuerda qué más vimos? Aparte de eso. ¿Qué recuerda? ¿O no? ¿Están viendo ahí la pantalla? ¿Sí? Sí. Listo. Lo que dijo Sandy, entonces, si no lo recuerdan bien, ahí que acabo de escribir. Pues, lo hacemos más grande porque se ve como muy chiquito. ¿Qué acabo de escribir ahí? Más en la escuela. ¿Y ese es un número de qué tipo? ¿O cómo se llama ese número? ¿A qué conjunto numérico pertenece? Uy, ni idea. Complejo. ¿Complejo, dijo por ahí Mancilla? ¿Sí? ¿Sí fue lo que dijo? ¿O no? ¿El 3? ¿El 3 qué? ¿Mi conexión está lenta? ¿O esto? Profe, una pregunta. ¿Un número Señora, complejo tiene que ser natural? O sea, ¿cómo así sí, o sea, natural, real. Angélica? Sí, o sea, o sea, Mi conexión está muy lenta. y ¿Me ¿Me escuchan? escucha? Me Yo oye. creo que no veo. ¿Y ahora sí me escucha mejor? ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí. Angélica, yo no sé si ustedes entendieron, Angélica, yo no. No sé si era en mi internet. Angélica, ¿puedes repetir lo que estabas preguntando? No, ella dijo pues que es que Interna, sí. me había confundido. No sé, o sea, por ejemplo, un número complejo tiene que Sí. ser, no sé, normal, o sea, natural, no sé cómo decirlo. Por O sea, ejemplo, por cuando ejemplo, dices, o sea, ese 3 se considera complejo no, o no, no. se deja como un Pues, número normal, o sea, un 3 y ya.
Entonces volvemos a lo mismo, lo que estábamos hablando por ahí. Ya habíamos hablado de varias cositas y al parecer creo que lo que hablamos, creo que no lo comprendimos, no lo interiorizamos. Entonces, voy a escribir esto que significa real, más, voy a ponerle menos, acá puede ser más o menos, una suma o una resta con un imaginario. ¿Sí? Cuando yo hago esta suma o esta resta, sumo o resto un número real y un número imaginario, esto que está escrito así, esto es un número complejo. ¿Sí? Un complejo. Lo que está escrito entonces de esta manera significa que la parte 3 es el real y el 5i es la parte imaginaria. ¿Sí? Ahí me está haciendo entender. Sí. Entonces, no sé si lo que Angélica decía era si este número solito ya era un número complejo o si todo este número es un número complejo, no sé, Angélica. O sea, el 3. O sea, que... El 3 es real, Y ya, pero para que se convierta en complejo, tiene que pues debe sumarse. estar acompañado al imaginario. Tiene que sumarse o restarse con un imaginario. Ok. Y pues quedan escritos de esta manera. Esta es la forma de escribir un número complejo. ¿Sí? O sea, no se puede escribir. Profe, ¿y yo puedo operar 3 más el 5 y? No, no se puede. Es una de las preguntas que de pronto les surge. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí claros? Listo. Ah, profe, ¿y el 3 puede ser no solo 3, sino puede ser negativo? Sí, también puede ser negativo. Ah, profe, ¿y puede ser fracción? Sí, también puede ser fracción. Sí, o sea, ahí cabe cualquier número real que a usted se le ocurra. Y lo mismo en imaginario, puede tomar esa parte que acompaña la I, puede tomar cualquier forma. ¿Claros ahí? Sí. Listo. Dentro de eso entonces tenemos ese número y el otro número que teníamos ahí para sumar. ¿Cuál era? ¿Alguien recuerda en la unidad? Menos 4. Más ¿Dónde están 3. mirando? O sea, es la tabla, ¿sí? No, en la unidad creo que en el taller que estábamos había una suma y unas restas. Sí, no me acuerdo, clase 23, 24, 25 y 26, que es la clase en la que íbamos. Ok. ¿Sí? ¿O no? Quítale, bueno, sí, ahí está bien, ese 4 más 3, sí. Listo, entonces, para que se acuerden, porque de pronto no se acuerdan, entonces, cuando hablamos de esta suma, lo que estamos diciendo es, existe una parte, ¿cierto? Que es la real de cada número. Por ejemplo, en el primer número, ¿cuál es la parte real? 3, 3, y en el segundo número, 4. 4. Entonces va a tomar solamente las partes reales y las va a sumar. ¿Cuánto da esa suma? 7. 7. Listo, 7. Esta chino la tienen clara. Entonces 7. 7. Y por aparte van a sumar la parte Imaginario. imaginaria. Es el mío. 8. ¿Cuánto les da? 8i. 8i. Listo. 8i. ¿Hasta ahí claros? Sí. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No. No. Listo. Entonces, intentemos hacer la otra y me dicen cuánto les da la siguiente, la que está en la unidad. Pero, o sea, ese resultado siempre va a quedar como una operación. Sí. ¿Por qué? Porque lo volvemos a lo mismo. Un número complejo, siempre un número complejo es la composición entre la suma y la resta de un número real y un número imaginario. ¿Sí? O sea, no hay otra manera de escribir un número complejo. Siempre se escribe así. O sea, Por eso les siempre, decía. o sea, la respuesta de estos ejercicios va a quedar otra operación, ¿sí? Como ahí. Es que, ojo, entonces ustedes siempre que ven un signo, suma, resta, no significa que siempre debe haber una operación que debe tener solución. ¿Sí? Entonces ahí ustedes, claro, eso pasaba cuando eran chiquitos que solo veían números naturales. Entonces los números naturales debe haber otro número natural y no debe haber operaciones. Entonces sí.
Pero acá, cuando ustedes ya empezaron como en octavo, noveno, décimo y 11 a ver álgebra, habían cosas que ustedes no podían operar, que ustedes no podían decir, ay, güey, machica, ¿qué resultado tendrá eso? Por ejemplo, en este caso, 7 más 8i, pues usted realmente no lo puede sumar. ¿Y por qué no lo puede sumar? Porque usted es ahí, está representando algo que parece no conocido, pero sí es conocido. ¿Alguien me recuerda cuánto es la i? ¿Qué es la i? ¿La i a qué equivale? A 1. ¿A 1? ¿Solo? No. A la raíz cuadrada de menos 1. No. Por eso, ¿cuánto es? Es ahí, ya dije, bueno, ahí va. Dentro de los talleres que hemos hecho, uno de los primeros talleres que trabajamos era la respuesta. ¿Existen raíces cuadradas de números negativos, por ejemplo? No, señor. No. Bueno, sí existen, pero son imaginarias. Ah, entonces ahí vamos. Entonces, por ejemplo, en los reales no hay una solución, eso no tiene solución. Entonces, está en los imaginarios. Entonces, por eso se habló, se creó los imaginarios para poder dar respuesta a eso. Pero vimos que en los imaginarios, pues lo que se hacía era poner la i, ¿cierto? Expresar eso como una i y seguir operando. Y se podía seguir operando cositas. Pero esa i, esa connotación de i, pues obviamente ya le está quitando a ese 8, pues no, ya no es un 8 normal, es un 8 imaginario, es un 8 que tiene otra naturaleza. Y al ser de otra naturaleza, de otro tipo, pues no puede operarse con el 7 de forma normal. Ojo, cuando digo operarse, estamos hablando de suma o resta, ¿sí? Porque acá, dése cuenta que se habla de suma o resta. La multiplicación y división sí se puede realizar, que es otra cosa que de pronto miramos o podemos mirar más adelante. Pero en la suma y en la resta no se puede. Entonces, por eso queda expresado o escrito de esta manera, ¿sí? Como la suma o resta de un número real con un número imaginario. ¿Hasta ahí es claro? O sea, un complejo siempre va a ser así. El número complejo siempre va a ser y siempre va a estar escrito de esa manera. ¿Sí? Claro, sí. Bueno, espero que sí. Si hay preguntas, la pueden hacer. Pues digamos si fuera 3i más 5i. Como así 3i más 5i. O sea, si solo tuviéramos esta parte, Sí, un ejemplo. pues sería la suma de dos números imaginarios. O sea, no sería un número complejo, sino serían dos números imaginarios. O sea, se suma normal y el resultado queda en imaginario. ¿Sí? Ajá, sí, Ah, bueno. que fue lo que hicimos los talleres anteriores. Listo. La siguiente suma que había ahí escrita en el tallercito, ¿la tienen por ahí a la mano? Y le pueden dar solución rápidamente. ¿Cómo? Menos 4. Es menos 8. 4, Ahí eso da menos 4 menos 6, 8 y menos creo que es. Sí. Más menos 2. Menos 6i. Entonces, menos 4, menos 8i. ¿Y a eso le suman qué? Menos 2. Menos 6i. Bueno, ¿cuánto les da esa sumita? menos 6, menos 14. Menos 6 menos 14i. ¿Cómo lo hiciste, Fino? Ay, pues así como usted dijo, Bueno, ¿cómo? sumando primero los reales y después el imaginario. Listo, entonces, lo mismo. Vuelve la parte real y la parte imaginaria. Pero ¿por qué, por ejemplo, si es menos 4 y menos 2, por qué entonces da menos 6? Por la ley de los signos. Ley de los signos, ¿Qué más por menos, menos? por menos menos. ¿Será que sí es verdad lo que están diciendo? Sí. Por lo menos sí. Sí, claro, más por menos menos. Pero entonces en ese sentido, ¿hay un positivo? ¿Cuál es el positivo? ¿Qué es lo positivo La ahí? suma. La suma.
Es que la suma. Dibujémoslo entonces. No porque en la resta, porque los dos son negativos, entonces se suma, pero, o sea, Se suma negativo. sí, algo así. ¿Qué hace? Ah, Es como si usted tiene más deudas, o sea, tiene una deuda, lo que usted decía, profe. ok. Entonces, ojo. Siempre que tengamos números negativos y haya una suma, pues lo que son, ¿qué es un número negativo? ¿Usted cómo ve un número negativo en la Porque tiene realidad? menos. Bueno, tiene un menos, pero en la realidad. Por ejemplo, usted dice 3. ¿El 3 cómo lo puede representar usted en la realidad? Es debo 3. No, el 3 No, normal, el 3. Tres no, Por unidades. eso debo 3, digamos, debo No, no, porque 3. es solo tres, tres. positivo. O sea, sin ser negativo un 3. Hay que ser Ah, positivo. O sea, 3 lo puede representar como unidades. O... Hagamos un ejemplo rápido ahí Unidades y manzanas. en cámara. Los que tienen cámara cojan y representen, o sea, de diferentes maneras el 3. Bueno, ya por ahí tiene Angélica un 3. ¿Alguien más sin pena? Vea, por ahí pusieron otro, Angélica lleva otro 3. Y el resto. Pongamos 3, 3, 3, 3, 3. Todos ahí rápidamente. Hagan un 3 y lo muestran en cámara. Y el resto murió. Se les murió la cámara. Bueno. Pero si se dieron cuenta, por lo menos lo que representó. Ah, bueno, por ahí dibujaron 3. Pero ustedes ahí con lo que tienen ahí a su alrededor, ¿qué es 3 en la realidad? Porque sí, un símbolo 3, pero Tres ¿y eso qué unidades. connota? 3 unidades, dicen por ahí. Pero ¿qué les connota? ¿Qué les lleva a pensar el 3? ¿Para qué usted utiliza el 3, por ejemplo? En la vida, en su vida. ¿Para qué utiliza el 3? Pues es un número. clasificar algo, para darle sentido a algo, ¿sí? Es como ¿Pero qué sentido? Algo. ¿Qué de, cosa, por ejemplo? de cantidad. Ah, una cantidad específicamente, listo. Es para hablar de cantidad, para diferenciar cantidades, ¿cierto? De cosas, de objetos. Entonces el 3, en ese sentido, por ejemplo, lo que decía Angélica, 3 esferos. Usted sabe que tiene 3 esferos. Puede tener 4, puede tener 5, ¿cierto? Entonces hay cantidades diferentes. Y eso diferencia. Entonces diferencia las cantidades. O medidas, por ejemplo, también, ¿cierto? Sirve para las medidas. Pero entonces, ¿cómo representa usted menos 3 realmente en la vida real? ¿Qué es para usted el menos 3? El 3 ya son 3 esferos. Puede ser una deuda. Entonces, Por el eso es lo menos que 3, yo ¿qué le Una sería? deuda y una decía. cantidad. Ajá. Ah, entonces ustedes dicen una deuda. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Angélica que tenía 3 esferos, si habláramos de menos 3, es porque Angélica no, ni siquiera tiene esferos, Debe sino 3 que debe 3 esferos. O sea, tras del hecho, Digamos un los ejemplo. debe. Sí. Digamos que Iván Sí, se robó 3 esferos. Lo pillaron y ahora debe 3. Ya. Claro, algo así. Sí, sí, eso es algo así, pero bueno, evitémonos tomarnos cosas así tan al pecho, tan pero personales. Angélica no se ve los esfuerzos. Listo. Entonces, supongamos que sí, que entonces tiene que ver con las deudas. En la vida uno tiene deudas, entonces no significa que no tiene nada, sino que además de eso, pues obviamente lo que usted tiene es negativo. O sea, Eso no suena tiene tan nada. pobre. Sí, no, fue nada muy feo, pero pues es la realidad, puede pasar. Y entonces los números negativos representan eso. Otra cosa que representan, por ejemplo, la temperatura. Sí, en la temperatura cuando hablamos de negativos es porque ¿qué pasa? Hay mucho frío. Porque hay mucho frío, ¿cierto? Entonces ya no se pierde el calor, ya no hay calor, sino que viene el frío. Entonces, las temperaturas bajo cero, o sea, con números negativos es porque cada vez son más frías, más frías, más frías. Entonces, en ese sentido, vea que cuando hablamos de negativos, hablamos de ese tipo. Entonces, cuando sumamos dos números negativos, si lo ven por la parte de las deudas, están sumando dos deudas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ustedes están diciendo, entonces menos 4 y menos 2 se suman. Son deudas y son deudas, y usted debe 4 esferos,
y por alguna razón debe ahora otros 2 esferos, ¿qué está debiendo en total? 6 6 esferos. Pero los debe, ¿cierto? Entonces debe ponerlos en Menos. negativo para que se entienda. Y Pero lo mismo igual, pasaría. ¿y Dime. cuando es menos 3 más 4? Ahí da 1, Entonces, ¿sí? en ese sentido, qué es más grande, lo positivo o lo negativo? Lo positivo. No. O sea, es como si usted tuviera 4 esferos, realmente, debiera 3, entonces usted da los 3 esferos para pagar y usted realmente se queda con ¿cuántos esferos? Se queda con 1. Entonces, es 1 si usted sí tiene. Sí tiene. ¿Y cómo se representaría un número imaginario en una situación cotidiana? ¿Cómo es? Cotidiana. Sí, o bueno, de la vida, sí. Bueno, el problema es que, por ejemplo, si ustedes dieron cuenta, los números imaginados aparecen en raíces cuadradas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno, habría que conseguir Son una raíz imaginarios. O cuadrada sea, solo se imaginan. de algo negativo. Sí, no. Pero sí suele pasar que hay cosas que se representan con números imaginarios, pero no son tan cotidianos. O sea, no es como que usted va a la panadería y se encuentra con un número imaginario. No. Son cosas más como profesionales. Sí, entonces, por ejemplo, aquellos que de pronto deseen ser ingenieros o de pronto economistas, administradores, ¿sí? O que quieran estar o estudiar una ciencia, pues de pronto en algún momento van a encontrarse con formas de representar cosas, por ejemplo, las funciones, ¿sí? Ustedes han visto física, ¿sí? Y ustedes de pronto en física vieron velocidad constante y viendo velocidad constante se dieron cuenta que ustedes pueden representar eso en el plano cartesiano. Y en esa representación se dieron cuenta que es una línea, ¿sí? Y muchas de las cosas que ustedes hacen en física y en otras cosas pues tienen representación matemática en el plano cartesiano. Y algunas de esas cosas que pasan en física o en algunas otras materias pues tienden a tener raíces cuadradas, potencias, etcétera. Y en algún momento se encuentran con tipos de expresiones que tienen raíces que se vuelven negativos o tienen valores negativos. Y en ese sentido, entonces, aparecen las variables complejas. Pero esas son unas cosas que realmente no aparecen así como en la vida diaria, como las deudas o las ganancias. No aparecen así. ¿Sí? ¿Me hago entender? O Sí. sea, no es como que tú te vas a encontrar y vas a necesitar eso para sobrevivir. No. Pero de pronto para tu profesión, puede que sí lo encuentres. Pero des en cuenta que tampoco es tan difícil. Y es más, es igual de relacionable como lo que están haciendo ustedes con las deudas y las ganancias. Por ejemplo, ahí ya llevan -6. ¿Qué harían con la parte imaginaria? ¿Cuánto da? ¿Está 14, no? Listo, entonces lo mismo, 14. Y simplemente agregan la i. Y ya, ahí está. Esa es la suma. Y des en cuenta, pues es la misma que ustedes hacen con los números enteros, ¿sí? Pero pues obviamente acá pues tiene dos cosas que operar, la parte real y la parte imaginaria, no es más. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Sí. Listo. La tercera sumita, ¿alguien la tiene ahí disponible? ¿O la tiene el resultado? ¿O lo pueden hacer rápidamente y me dicen cuál es el resultado? La C, ¿verdad? De la C. Van mirando. 1 más 8i, ¿no? Por aquí, espera, sí creo que es esa. Me está haciendo eso. No se pueden sumar imaginarios como uno real. Sí, los imaginarios se suman como un número real, realmente. Solamente que lo que cambia es la parte imaginaria, la i. Pero sí, se suman tal cual. Ah, bueno, por acá pregunta que cómo se ubica en el plano cartesiano, ya lo miramos. Que es más complejo. ¿Listo? Ya hicieron la tercera sumita rápidamente. ¿Cuánto les dio? 1 Ya miramos. más 8i.
1 más 8i, ¿segura? No, El resto, miremos, 2. explícame esto. Menos 3, menos 5i. Cuatro más 3i. Listo, ahí están los dos números. Pero yo borro acá. La suma es la... Separamos la sumita para que no se confunda. Listo, ¿cuánto da la suma de esos dos números? Ya por ahí lo intentó Angélica y no sé si todos estén de acuerdo. 2i. ¿Cuánto? 1 menos 2i. 1 menos 2 y... Vean, ¿crees que sí? Murieron. Yo creo que desertaron de la clase y se quedaron por allá jugando. Ah, duelo. Acá estoy. 1 menos 2 y... Listo. ¿Todos de acuerdo o hay preguntas de por qué da ese resultado? O sea que eso queda así porque el 5 es negativo, ¿sí? O sea, Listo. porque el 5 es Porque mayor la y es deuda, negativo, ¿sí? Angélica. Usted debe 5, Ajá. tiene 3 y los está pagando, entonces le queda una deuda de 2. Exactamente, lo que dice Fino es correcto. Entonces, en la primera, el 1 es positivo porque el 4 es mayor que el 3. 3 son las deudas, 4 es lo que usted tiene. Usted paga, en este caso usted puede utilizar el ejemplo de los lápices, de las empanadas, lo que usted quiera. Pero usted los termina pagando esas 3 y le queda 1, ¿sí? Lo mismo pasaría con el 5 y el 3. Entonces el 5 es negativo, es las deudas, y paga 3. Pues sigue debiendo. ¿Cuánto debe? Pues 2, que sería la resta. Realmente lo que se está haciendo es restando los números, tanto el positivo con el negativo, y toma el signo del mayor. Es lo que les dicen generalmente. ¿Sí? Entonces ahí se operan de esa manera. ¿Claros hasta ahí? Como una guada. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos hay preguntas, dudas, inquietudes? Samuel, deje de hacer oficio. Sí, Samuel, está en clase. Va a apagar la cámara. Poniendo cuidado. ¿Hay dudas, Sí, preguntas, sí, inquietudes? claro, el micrófono apagado. No, yo sí entendí eso de la I. Ay, mierda. Es la IA, Samuel. Como que bonito. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? Pero, Ahí profe, ya todos Y la, por preguntan. ejemplo, la E y la D quedan igual, solo que cambiaría el signo de el 1. Pues tendrías que ver, ojo, por eso te digo, organiza entonces real con real, imaginario con imaginario, y entonces miras, si los dos son positivos se suma normal y da positivo, si los dos son negativos se suman da negativo, si uno es positivo y uno negativo se restan y se deja el signo del mayor. O sea, ahí tienes que ser puntual, pero se hace de la misma manera, como si estuvieras utilizando los números enteros, como si trabajaras con los números enteros, que eso ustedes ya los hicieron y los trabajaban hace mucho tiempo. ¿Listo? Ok. Listo. ¿Cómo sería la resta entonces? Listo, buena pregunta, la resta. Entonces, voy a finalizar la reunión, volvemos a ingresar y ya explico la resta cuando vamos a ingresar, ¿listo? Porque ya no nos queda mucho tiempo. Bueno.